Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente. Estamos unos minutos atrás, unos minutos retrasados. Tuvimos un par de inconvenientes técnicos, pero ya estamos aquí. Hare Krishna, hoy estamos en jueves 16 de julio, jueves, y estamos nosotros desde el templo de la ciudad de Panamá. Y esta semana, tanto martes como hoy, dispusimos hablar acerca del tópico y sí, compartir algunos datos, algunos detalles relacionados con la inauguración de ISKCON, la inauguración de oficialmente el movimiento Hare Krishna en Occidente, ya que anterior a ello había ocurrido un par de incidentes en donde tal vez el mantra Hare Krishna había salido de India para algunos lugares, pero no fue hasta ese punto, hasta ese momento en julio del 66, donde oficialmente se funda como una institución oficial, se funda ISKCON. Así que hablamos de ello el martes y hoy también vamos a leer unas cuantas, un par de citas de algunos libros que tenemos aquí. Y eso. Y específicamente nos centraremos hoy en leer los 7 propósitos de ISKCON, ya que al momento de inscribir ISKCON en el 66, Prabhupada también diseñó y escribió estos 7 propósitos que nos regalan una idea de cuáles son los objetivos que busca el movimiento, que busca la institución como tal, y que buscaba también, por supuesto, su fundador, Srila Prabhupada. Ok, entonces tengo acá escrito, vamos a buscarlos, vamos a adentrarnos de una vez en los 7 propósitos de ISKCON. Creo que de hecho puedo iniciar, aquí está. De hecho vamos a iniciar leyendo algo acerca de ese junio y julio de 1966. Vamos a leer algo de este libro llamado La explosión Hare Krishna, escrito por uno de los discípulos de Srila Prabhupada que estuvieron allí con él y relatan y lograron capturar esos momentos incluso antes de la fundación de ISKCON y esos primeros días mientras se fundó. Vamos a sacar algo de aquí. 1966. Cada tarde Swamiji acostumbraba a hablar acerca de la Bhagavad Gita ante su audiencia en Nueva York, 26 Avenida. Una de esas tardes, Swamiji decía lo siguiente: así que este conocimiento confidencial de la Bhagavad Gita está especialmente dirigido para aquellas personas que creen en Dios. No puede entenderse esta Bhagavad Gita a menos que aceptemos a Krishna como la suprema personalidad de Dios. No podemos ver a Dios simplemente por nuestro esfuerzo, sino que necesitamos calificarnos, capacitarnos, y Dios mismo se nos revelará. Así que a través de una escucha sincera de la Bhagavad Gita y a través del canto de Hare Krishna, podemos llegar a entender a Dios y nuestra relación con Él, dijo Swamiji esa tarde. Entonces, él explicó que así como Arjuna había escuchado la Bhagavad Gita de los labios de Krishna mismo, deberíamos escuchar esa misma Bhagavad Gita de labios del representante de Arjuna y de Krishna.
o sea, el maestro espiritual autorizado. Continuó diciendo, esta Bhagavad Gita primero fue escuchada en un territorio hindú llamado Kurukshetra, pero no está destinado para que se hable solamente para la India, dijo Swamiji. No es indiano o hindú, no, es para todo el mundo. El sol sale por el este, y luego va hacia el oeste. De esta manera, esto no significa que el este hace un monopolio con el sol. La Bhagavad Gita puede hacer que haya surgido en la tierra de la India, pero no significa que sea un monopolio hindú. Así que está destinado para el mundo entero. Después de la clase que habló el Swamiji, él preguntó si alguien en la audiencia tenía interrogantes, tenía preguntas. Alguien le preguntó si era verdad que él estaba tratando de formar una sociedad internacional. En este momento, que es junio del 66, por ahí andaba el rumor de que el Swamiji está queriendo formar una sociedad internacional. Hasta ese momento habían sido reuniones un tanto informales y algunos de sus seguidores empezaron a hablar entre sí de que sí, el Swamiji quiere formar un movimiento, una sociedad internacional. Así que alguien se atrevió a preguntar eso esta tarde. Alguien preguntó si era verdad que él estaba tratando de formar una sociedad internacional, entre comillas. Porque otro detalle es que en este lugar donde ellos se reunían, que era anteriormente había sido una tiendita, algunos de ustedes sabrán, que anteriormente había sido una tiendita, una tiendita pequeña. Y ahora que era ocupado como un templo de Krishna y funcionaba como tal, en la ventana había un rótulo, un anuncio que Prabhupada había puesto, invitando a las clases del Bhagavad Gita, ¿no? Todas las tardes, lunes, miércoles y sábado, algo así. Y aparte de poner la publicidad, la invitación, abajo Prabhupada ponía Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, a pesar de que no estaba fundado oficialmente todavía. Así que este chico preguntó eso, si era verdad que él estaba tratando de formar una sociedad internacional, así como aparece en el letrero de la ventana, preguntó el chico. Ah, sí, dijo el Swamiji, sí, por supuesto. Actualmente nosotros somos la única rama de esta sociedad, pero estamos formando una sociedad, se llama la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y está destinada a enseñarle a todo el mundo a amar a Dios a través de este proceso de Bhakti Yoga. Hace unos días, continuó el Swamiji, hace algunos días alguien me llamó y me preguntó que por qué no le ponía Sociedad Internacional para la Conciencia de Dios. Entonces él sonrió y sacudió su cabeza y continuó diciendo, pero yo decidí que no, dijo Swamiji. Krishna, vamos a ponerle Krishna, esa palabra, ese nombre tiene que estar allí. Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Después de algunas preguntas más, el Swamiji, como de costumbre, tomó una manzana, la partió en la mayor cantidad de pedazos posibles y se la dio a Roy, uno de sus asistentes, para que distribuyera todos los trocitos entre la audiencia. Luego, viendo que las preguntas se habían terminado, me acerqué a él y le pregunté con audacia, así firmemente, ¿alguna vez ha escuchado hablar del LSD, Swamiji?, preguntó el devoto. No, dijo él, no. Es un químico, dije, es un químico y algunas personas aseguran que puede dar iluminación espiritual o puede llevarte a un tipo de éxtasis, dije, sintiéndome un poco tonto, pero de todas maneras seguí preguntando.
Al final pregunté, ¿usted piensa que puede ser beneficioso? ¿Podría usarse para aumentar la vida espiritual? Pregunté. Él me miró por un momento con una curiosidad como si fuera un niño, como si lo que acababa de escuchar era algo nuevo para él. Finalmente dijo, tú no necesitas tomar nada, ingerir nada para tu progreso espiritual. Tu vida espiritual está allí, ya está allí. Así que pensé, es verdad. Ciertamente aquí está dentro de mí. En ese momento, parado frente a esta gran exaltada personalidad que nunca antes había imaginado ver, tuve la noción de que es verdad. En mi interior ya estaba todo. No necesitaba ingerir ningún tipo de LSD. A la siguiente mañana, fui yo solo y lo encontré a Swamiji en su habitación. Y él parecía como que me estaba esperando. Directamente y de manera directa y de manera simple, él empezó a explicarme que necesitaba que lo ayudara a distribuir esta conciencia de Krishna por todo el mundo. Entonces me di cuenta que él había estado escribiendo a máquina, así que me ofrecí para ayudarlo. Entonces él me dio un manuscrito, y este manuscrito era del primer capítulo del segundo canto del Srimad Bhagavatam. Recordamos que Prabhupada había venido de India para Estados Unidos con el primer canto ya completado, ¿no? Ahora aquí él estaba trabajando en el segundo canto y lo estaba pasando a máquina. Él escribía a mano, pero ahora lo estaba pasando a máquina. Entonces me preguntó, ¿puedes tipear esto? ¿Puedes escribirlo en la máquina? Sí, claro, dije. Él estuvo contento. Entonces llevamos la máquina de escribir hacia una esquina de la habitación y empecé a trabajar. Su manuscrito era a mano, por supuesto, y el espaciado, el entrelineado, era muy pequeño, sin ningún tipo de márgenes a las orillas, en este papel muy delgadito traído de la India. Parecía que el Swamiji había tratado de aprovechar cada esquina del papel y parecía que había tratado de apretar cada palabra lo más posible dentro de las páginas. Tuve que usar una regla para no perderme en qué línea estaba leyendo. La primera línea decía, abre comillas, oh, el rey. Yo naturalmente me pregunté si O era el nombre del rey y que el rey era un agregado para el sujeto. Lo seguí leyendo y luego concluí que en vez de ser O el rey, tendría que haberse dicho O rey. Así que fui a donde Swamiji y le consulté. Y él dijo, sí, es verdad, cámbialo. Luego seguí escribiendo y me encontré con otro parágrafo y noté que había ciertas faltas gramaticales, posiblemente porque él había aprendido su inglés en la antigua Bengala, en ese lugar del mundo en donde venían profesores británicos a enseñar y generalmente eran profesores antiguos de 1900. Había que hacer una edición considerable para lograr que este texto calzara en el lenguaje americano actual. Después de que le señalé ciertos cambios, le dije al Swamiji que si él quería, yo podría hacer las correcciones apropiadas. Él sonrió y me dijo, muy bien, hazlo, ponlo lo más bello posible. Así comenzó mi servicio editorial. Así que tipié o escribí toda la mañana en esa habitación, donde él leía, traducía, recibía a sus invitados y descansaba. Ahí estaba una pequeña caja de zapatos usada como escritorio y una alfombra sobre la cual él a veces
Se sentaba y a veces dormía. Aparte de esta mi mesita para escribir, no había ningún otro mueble en toda la habitación. Era donde él vivía, el Swamiji Prabhupada. Mientras escribía, yo lo escuchaba a él cocinando en la cocina y podía oler la mantequilla, el aroma de la mantequilla mientras se hervía para hacer ghee. Finalmente terminé el capítulo. 20 páginas, un interlineado doble con suficientes márgenes a los lados. El manuscrito original que él me había dado era solamente de 8 páginas. Fui donde él y le dije, dígame si hay más trabajo por hacer. ¿Podría yo tomar sus manuscritos, llevarlos a casa y escribirlos allá? ¿Más?, preguntó él. Hay mucho más, dijo. Entonces me llevó a su armario, abrió las puertas y sacó 2 grandes bultos enrollados en una tela color azafrán, color naranja. Dentro de estos bultos él me mostró miles de páginas con el mismo estilo, letras apretadas, sin márgenes y aprovechando cada espacio de la página para escribir esta literatura, la cual era completamente desconocida para el mundo occidental. Me paré allí, frente a esos 2 bultos de miles de páginas, completamente asombrado. ¡Guau!, dije. Transcribir esto, pasarlo a máquina, me llevará toda una vida, le dije. Ah, sí, dijo él, sonriendo. Tal vez muchas vidas. Tomé algunos manuscritos y fui a casa. Paramos allí. La explosión Hare Krishna. Así que nos encontramos en 1966 con un Prabhupada que escribía todos sus libros, los ponía a mano, sus ideas, sus traducciones, en un inglés que requería tantas correcciones, tantos ajustes. Recordamos que él, Prabhupada, nació en 1986. Perdón, al revés. 1896. 1896. Y para la llegada de 1900, Prabhupada, él tenía 4 años, cuando empezaba a ir a la escuela y todo lo demás. Y su inglés era de aquel tiempo. Y era un idioma que, eso, ¿no?, que lo había aprendido. Y como él mismo lo escribe en su Bhagavatam, en el capítulo 5, recién lo leímos hace un par de días. Como él dice, bueno, yo sé que este idioma en el cual estoy hablando, pues tal vez no es el mejor. No es el mejor inglés que alguien puede hablar, porque él dice, no es mi idioma natural. Pero estoy seguro que aquellos inteligentes lo aprovecharán el mensaje que hay en estas páginas, él dice. Y aquí lo vemos a sus discípulos tratando de, al inicio, tratando de pasar todos estos escritos a limpio, como se diría, de una manera más ordenada. Porque esos escritos formaban el corazón de su movimiento, el corazón de su institución. Y es así que, ahora sí, vamos a ir a los 7 propósitos de ISKCON. El primero de ellos lo hemos leído tantas veces. Y ese primer propósito de ISKCON está directamente relacionado con los libros, ¿no? Por esa razón él desde la entrada, 1966, y todo el tiempo, seguía trabajando en escribir, traducir esos libros antiguos del sánscrito al inglés, porque su misión consistía en llevar a cabo, transmitir un mensaje. Vamos a saltar a leer los 7 propósitos de ISKCON, cuál es el corazón y cuál es la razón por la cual existe ISKCON, y escritos por él directamente. Número 1. Propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad. Como ya lo vimos, él estaba interesado en llevar todos estos libros. Propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad. Y educar a la gente
en las técnicas de la vida espiritual para detener el desequilibrio de valores de la vida y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo. Ese primer propósito encierra bastante, como primer punto podríamos mencionar que él habla de propagar sistemáticamente, o sea, de manera ordenada, con un plan, no solamente hablar, digamos, de temas espirituales, sino educar, como uno puede aprender cualquier ciencia, como puedes aprender matemáticas o cualquier otra ciencia, música, y cualquier rama del conocimiento requiere una sistematización, un programa secuencial, una educación. Y él lo pone de manifiesto en esa primera línea, propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad. Es otro punto interesante. Si ustedes alguna vez leyeron este libro, La ciencia de la autorrealización, hay una sección del libro en donde Srila Prabhupada está conversando con un... ¿Cómo se llama esto? Con un... ¿Cómo es la palabra? Como un general de la policía, como alguien muy importante en la policía, pues, en Nueva York. Y están hablando de cómo detener el crimen. Esa es la pregunta que el policía le hace a Prabhupada. ¿Cómo pretende ISKCON ayudar en relación al crimen social? Y Prabhupada responde que tan pronto como las personas... El crimen está en el corazón porque el corazón está sucio. Y en la medida en que la persona limpia su corazón, no tendrá el deseo de dañar a otros. Esa es la respuesta que Prabhupada da. Y dice, por lo tanto, le pedimos al gobierno, le pedimos al Estado que nos regale todas las facilidades posibles para organizar masivamente un programa que tenga 3 actividades. Una, dar alimento espiritual, dar alimentos, comida, así como él siempre daba, lo que recién leímos. Por lo menos una manzana la picaba, la partía en los pedazos suficientes para compartirla con todos. Prabhupada dice, si le pedimos al gobierno, le pedimos al Estado que nos dé los recursos suficientes, que nos apoye para hacer actividades masivas en donde se puedan consumir alimentos espirituales ofrecidos a Dios, en donde se pueda cantar de manera global el mantra Hare Krishna, lo cual es una glorificación a Dios, y en donde se puedan hablar temas espirituales, dice Prabhupada. Esa es la respuesta que Prabhupada le da al policía. Y el policía le dice, ok, me parece una buena idea, dice él. Y le pregunta al policía en este libro, en esa conversación, usted, si le dieran la oportunidad de empezar un programa como ese, ¿empezaría en los barrios más marginales? Pregunta al policía. Y es interesante la respuesta que Prabhupada da, porque Prabhupada con su visión espiritual era consciente de que el hambre espiritual, las carencias de conocimiento espiritual están en todos lados. Y él dice, ¿por qué empezar en los barrios más marginales? Nos interesa ir a todos lados, dice Prabhupada, como él lo pone en este primer propósito de ISKCON. Vean, propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad. No es que solamente los barrios marginales requieren ayuda espiritual y que solo el crimen está solo en los barrios marginales. Prabhupada responde eso. No es tampoco, por otro lado, no es que solamente queremos hablarle de los temas espirituales a los líderes políticos para que ellos tomen medidas políticas y sociales y la gente naturalmente cambiará. Sino Prabhupada dice, en toda la sociedad nos interesa compartir esto con toda la población, no solamente con los que tienen hambre, no solamente con los hindúes, como él lo dijo aquí en el libro, no solamente con las minorías. Hoy en día se habla bastante de esto, de la represión, las minorías y el racismo y todo lo demás. Prabhupada no estaba apuntando a un grupo específico. Él dice para toda la sociedad, aunque con frecuencia a él le interesaba, por supuesto, que su mensaje fuera escuchado por personas. No sé si ustedes estuvieron presentes hace 2 días por la mañana.
cuando el mismo texto del Bhagavatam hablaba de las personas inteligentes, personas que tienen la capacidad de pensar, verdaderamente inteligentes, decía el texto, personas que tienen una capacidad o habilidad, cualidades filosóficas. Prabhupada sí apuntaba a ellos también, personas que tengan el deseo de buscar respuestas y pensar profundamente sobre la vida, pero al mismo tiempo, en su mismo primer propósito de ISKCON, él pone: queremos llegar a toda la sociedad, a ningún grupo de personas en particular. Otro punto relacionado con esto, creo que alguna vez lo compartí con ustedes también. En una ocasión estaban conversando con Srila Prabhupada, sus discípulos, y ellos le contaron, porque eran contemporáneos, le contaron a Prabhupada de un científico que trabajaba para la NASA, y que este científico decía que sí, que Dios tiene que existir, no es posible que no exista Dios. En realidad él era un científico alemán que terminó trabajando para los Estados Unidos y para la NASA, y a él se le atribuye el hecho de que Estados Unidos pudo haber llevado un cohete hasta la Luna. Él era experto en cohetes y misiles, y alguna vez contamos un poco su historia. Él era uno de los... Él diseñó algo llamado como el misil balístico, que era... Hitler tenía todas sus esperanzas en este arma, la cual nunca se usó, pero Hitler tenía tanta esperanza en esta arma, diseñada por este señor. Él se llama Werner von Braun. Entonces lo llevan a la NASA por algunas razones, y se vuelve más famoso, y sus afirmaciones eran un tanto polémicas, en el sentido de que él era un científico tan brillante, pero él decía: es que Dios tiene que existir. No puede ser posible, decía él, que alguien estudie tanto el universo y piense que no existe Dios. Él decía: no me cabe en la cabeza cómo alguien, después de estudiar la belleza y la magnificencia del universo, pueda pensar que Dios no existe. Él decía cosas así. Entonces sus discípulos van donde Srila Prabhupada, y en alguna ocasión sale el tema de él, y ellos, sus discípulos, le dicen a Prabhupada: sí, podemos encontrarnos con este señor y hablarle de Krishna y todo lo demás. Y Prabhupada dijo: sí, sería una buena idea. Y además los discípulos dijeron: sí, porque si le hablamos de Krishna, él es una persona tan influyente que nos puede ayudar mucho a nosotros como movimiento. Y Prabhupada dijo: no nos interesa hablarle de Krishna a él porque él tiene algo para darnos, porque nosotros nos vamos a beneficiar de su fama. Dijo Prabhupada: no, nos interesa, nos gustaría llevarle el mensaje porque él ya llegó al punto de entender que Dios existe, y esta información que tenemos le serviría, pero no estamos pensando en cuánto nos vamos a beneficiar de él, dijo Prabhupada. Así que en este incidente también se muestra cómo Prabhupada no estaba interesado en que si su audiencia eran las minorías, eran personas pobres o ricos o lo que sea. Él estaba interesado en que habían almas enfrente de él, habían personas que estaban buscando a Dios. Y si alguien tenía el deseo de saber de Dios, Prabhupada se quedaba con esa persona y le hablaba todo el día si era posible, independientemente de qué persona fuera. No tenía ese tipo de preferencias. Y eso se pone de manifiesto en este primer propósito de ISKCON: propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente. Nuevamente aparece el término educar, está relacionado con lo sistemático que dijo arriba. Educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual, educar a la gente, como dijimos hace unos días, educar no es lo mismo que entretener. Prabhupada no solamente quería que las personas vengan a verlo a él, a su templo, y se maravillen y ya, sino él estaba interesado en compartirles estas técnicas para que ellos puedan llevarlas a la práctica en sus casas, ¿no? O en su vida. ¿Cuáles son esas técnicas? Podemos mencionar entre ellas el sistema de aprender a ofrecer mis alimentos a Krishna. Tal vez la técnica más
la técnica esencial que es el canto, el rezar el nombre de Krishna, el cantar el nombre de Dios, que también en este libro, La ciencia de la autorrealización, hay un capítulo también en donde Prabhupada está conversando con un sacerdote. Y llegan al punto de el nombre de Dios. Y Prabhupada termina concluyendo que sí, Krishna, Cristo, pues el nombre es el mismo, dice Prabhupada. No sé si ustedes lo leyeron alguna vez, si tienen el libro en su casa, les invito a que lo lean. Prabhupada dice sí, Krishna, Cristo. Cristo es otra forma de decir Krishna. Así que el nombre es el mismo. Si alguien conoce a Dios con otro nombre, lo invitamos a que cante, pero por favor, decía Prabhupada, cantemos, sentémonos y cantemos el nombre de Dios, que eso limpia la atmósfera, limpia el ambiente, decía. Es una técnica el cantar el nombre de Dios. Otra de las técnicas que él menciona es el aprender a ofrecer mis alimentos a Dios. El aprender a eso, mediante un pequeño ritual, un rito muy simple pero muy potente. Ofrezco mis alimentos a Dios y por supuesto luego los consumo. La técnica de aprender a servir a los sadhus, la técnica de aprender a ofrecer de mi parte, ofrecer mi energía, ofrecer mi fuerza física, mi inteligencia, ofrecerla hacia una causa superior, ofrecerla hacia los sadhus, personas que están dedicadas 100% al servicio de Dios, y de esa manera purificarme al momento de ofrecerme yo, mi esfuerzo, mi tiempo, mi energía a ellos. Mi vida se purifica, entre otras. ¿Para qué está interesado Prabhupada en enseñar esas técnicas de vida espiritual? Que es distinto, ¿no? Es distinto enseñar, por ejemplo, a dar caridad. Lo discutimos la vez anterior, que es distinto el dar caridad, el voluntariado, digamos, en instituciones caritativas, que son actividades buenas, sin duda muy benéficas. Sin embargo, aquí Prabhupada está introduciendo ciertas técnicas que van a activar, por usar una palabra, van a despertar nuestra comprensión espiritual, porque son técnicas que están directamente relacionadas con el alma y con Dios. Mientras que la caridad, eso lo leímos hace un par de días, el martes, si no estoy mal, la caridad. No, esto viene de la semana pasada. La caridad y las buenas obras siguen estando dentro del plano material. Son actividades benéficas y piadosas, sin duda, pero todavía están en el plano, la atmósfera material. Y él está buscando enseñarnos ciertos métodos mediante los cuales yo ejecuto tales acciones que trascienden el plano material. Y todo esto está basado en los libros del conocimiento espiritual que él está propagando. ¿Y para qué enseñar esas técnicas? Para detener el desequilibrio de valores en la vida y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo. Segundo propósito es con propagar la conciencia de Krishna tal como está revelada en el Bhagavad Gita del Srimad Bhagavatam. O sea, en otras palabras, su misión, la misión de ISKCON y la misión de Prabhupada es hablar de el servicio devocional a Dios a través de la Bhagavad Gita, a través del Srimad Bhagavatam. Como dijimos el martes, si bien es cierto, valoramos y respetamos a todas las escrituras reveladas en todas las culturas, pero en cuanto a nosotros concierne dentro de ISKCON, porque así fue fundado por él en este segundo punto, todo lo que hablamos lo basamos en estos libros, Bhagavad Gita y Bhagavatam. A veces algunas personas tienen la pregunta, ¿ustedes creen en Dios? A veces preguntan eso. Y a veces preguntan, ¿y ustedes creen en la Biblia? ¿Ustedes estudian la Biblia? Y la respuesta es que sí, creemos en Dios. Por supuesto que creemos en Dios y tratamos no solamente de creer, sino de servirlo directamente. Y si respetamos la Biblia, la respuesta es un gran sí.
pero no la leemos, ¿no? No la leemos porque no forma parte de las prácticas del Bhakti Yoga, no porque sea mala, no por ninguna otra razón. La razón es que en cuanto al Bhakti Yoga, lo que al Bhakti Yoga le interesa es estudiar específicamente la Bhagavad Gita y el Bhagavatam. Y eso, el conocimiento espiritual, los otros textos, las otras escrituras reveladas, se aprecian, no son malas, por supuesto que no, incluso sabiendo que a veces es un tema conocido, la fidelidad en cuanto a las traducciones, ¿no? De libros como la Biblia, por ejemplo, aún así el mensaje trascendental sigue estando allí. Sin embargo, a ISKCON le corresponde y nos corresponde basar nuestras explicaciones de Dios basadas en la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Ese fue el propósito número 2. Número 3, reunir a los miembros de la asociación, o sea, de ISKCON, entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial. Esto es interesante porque la institución busca que los miembros entre sí desarrollen, en la medida de lo posible, un acercamiento mutuo. No es un aislamiento individual solamente mío con Dios y me vuelvo indiferente a los demás, sino al contrario. Uno de los propósitos de ISKCON es reunir a los miembros entre sí y acercarlos a Krishna, por supuesto. Es un juego entre tres. Es la persona haciendo una conexión con Dios y al mismo tiempo haciendo una conexión con los demás. Es una conexión doble con Dios y con los demás, que de alguna manera es natural, ¿no? Así que, punto número 3, reunir a los miembros de la asociación entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial. ¿Para qué? Para desarrollar la idea entre los miembros y la humanidad en general de que cada alma es parte integrante de la naturaleza de Dios, entre paréntesis, Krishna. O sea, reunir a las personas entre sí para convencerlas y fomentar esa idea de que todos somos parte de Dios, de que no hay nada que esté fuera de Dios, que es algo que en teoría pues sabemos. Número 4, enseñar y alentar el movimiento de Sankirtan, o sea, el canto en congregación del santo nombre de Dios. Curioso que Prabhupada pone Dios. Enseñar y alentar el movimiento de Sankirtan, o sea, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se reveló en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esto es importante, un punto importante, porque si bien es cierto el movimiento Hare Krishna se funda en ese 1966, pero aquí en este quinto principio, quinto propósito, aparece cómo ISKCON está intentando enseñar ciertos métodos que no se los inventa ISKCON. O sea, en este punto número 5, Prabhupada dice, enseñar por un lado, enseñar qué es y en qué consiste y cómo ejecutar Sankirtan. Sankirtan es otra técnica, otra forma de actividad espiritual, la cual es muy simple y consiste únicamente en reunir una cantidad de personas, sentarse, bueno, el que quiera quedarse de pie, pero sentarse y cantar todos juntos el nombre de Dios. Es tan simple y simplemente maravilloso. Eso consiste en Sankirtan. Sentarse todos juntos y cantar el nombre de Dios. Y es una práctica que fue inaugurada en la Edad Media, en el año 1500 y tanto. Según la tradición Vaishnava, fue inaugurada por Dios mismo, porque según la tradición Vaishnava, Krishna, la suprema personalidad de Dios, apareció hace 500 años en una encarnación llamada Chaitanya. Así que eso es lo que está relatado en los libros Vaishnavas. Y cuando Krishna aparece hace esos 500 años como Chaitanya, él inaugura un sistema de adoración conocido
hoy en día como Sankirtan. Y Prabhupada busca, como en este quinto punto vemos, busca fomentar la glorificación de Dios a través de sentarse todos juntos y cantar el nombre de Dios. Es bastante simple. Y que antes de fundarse ISKCON, ese sistema de Sankirtan se realizaba y se sigue realizando en India. Ahora Prabhupada lo que busca es enseñar eso. Y Sankirtan también significa participar en esa glorificación en conjunto de Dios. Y si me gustó, a la siguiente vez, pues invitar a alguien más, ¿no?, que participe de. Si ustedes lo notan hasta este punto, número 5, no se ha mencionado. Prabhupada, por ejemplo, no ha dicho difundir la idea entre la gente de que el verdadero nombre de Dios es Krishna, por ejemplo. O Prabhupada pudo haber dicho difundir la idea entre la gente en general de que la verdadera forma de acercarse a Dios es a través del Bhakti Yoga. No aparecen esos rasgos, como lo dijimos el martes, como de la palabra, dogmáticos, separatistas, o sí, fanáticos. Hasta este momento está hablando de llevar a la gente en general un conocimiento, a todos, toda la población, reunir a la gente para alentar el movimiento de Sankirtan. Posiblemente en el punto número 6 y el punto número 7 que nos quedan por leer, posiblemente encontremos que Prabhupada diga eso. No sabemos qué nos espera en el punto número 6 y el punto número 7. ¿Por qué lo menciono? Porque, como algunos de ustedes sabrán, no conozco en qué medida ustedes han profundizado a conocer ese personaje del que estamos hablando hoy, el cual es Prabhupada. Pero este Prabhupada, siendo un sadhu como era, no escondía, no maquillaba las cosas, tal como cualquier sadhu. Dice algo real, algo como es, ¿no? Y era una de las cosas que asustaba a algunas personas, que él dice tal como es, así. Y si realmente su idea hubiera sido convencer a las otras religiones de que ustedes están equivocados, si esa hubiera sido su intención, lo hubiera puesto de manera honesta, de manera sencilla. ¿Por qué no estaba tratando de pelear con las otras religiones? Siempre y cuando sigan a Dios, sirvan a Dios, todo está bien. Ahora sí, dijo Prabhupada, que cuando él escribe, Prabhupada escribe su propio pranam mantra, que algunos de ustedes lo conocen, la segunda parte, Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine. ¿Qué significa eso? Significa que Prabhupada se describe a sí mismo como el salvador de los países occidentales, porque esos países occidentales, también India, pero principalmente los países occidentales, sufren de filosofías contaminadas, conocidas como nihilismo, o sea, el vacío, y impersonalismo e impersonalismo. O sea, esas ideas de que Dios, cuando tú te mueres, tú te fundes en Dios, porque al fin de cuentas, cuando te mueres no existe nada, porque la vida es aquí, es ahora. Y a veces este tipo de filosofías, el nihilismo, de que en fin de cuentas Dios no existe, es una ilusión. En fin de cuentas, cuando te mueres se acaba todo, porque la conciencia pues existe nada más en este plano, y cuando la persona muere la conciencia se acaba. Ahora, contra esas filosofías, allí sí, Srila Prabhupada era como un león y estaba dispuesto a destruir ese tipo de filosofías que enseñan que Dios es ilusión, que Dios no existe, que tú mismo eres Dios, solamente que lo has olvidado. Allí sí, Prabhupada, con todo su repertorio de argumentos y de citas y todo su conocimiento acerca de los libros autorizados, él estaba dispuesto a destruir, digamos, aquella falsa publicidad acerca de Dios, aquella publicidad que no alentaba a servir a Dios y amar a Dios. Y es así que algunas personas, incluso en India, y si ustedes vieron, por ejemplo, este documental acerca de Srila Prabhupada, es algo que se menciona allí, pero también es evidente si nosotros mismos prestamos atención,
podemos tener una experiencia directa de esto, de cómo hay a veces swamis y maestros espirituales, que pueden hablar de Krishna, por ejemplo, de temas místicos y esotéricos, pero no hay ningún concepto de servir a Dios, de amar a Dios, de recobrar mi posición natural de sirviente de Dios, porque a fin de cuentas el alma es un eterno sirviente de Dios, ¿no? Y tal como se menciona en esta entrevista que aparece en la película de Prabhupada, en la película del movimiento Hare Krishna, y como digo, cualquier persona que lo piense y que se dedique a investigarlo se dará cuenta de que así como podríamos señalar y criticar de cómo en Occidente se hace un negocio con Dios, de que yo puedo poner una iglesia y puedo autodenominarme pastor y ganar dinero, que eso ya es un otro asunto aparte. Asimismo en India hay cualquier cantidad de personas que son literalmente engañadores, ¿no? Y utilizando palabras místicas, utilizando conceptos espirituales y esotéricos, en fin de cuentas es un negocio. Y Srila Prabhupada, una de sus misiones era eso. Por esa razón él pone, esto está incluido en el primer propósito de ISKCON, en donde él agrega propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad. Y uno de los aspectos del conocimiento espiritual es aprender a detectar a un engañador. Eso es fantástico de la misión de Prabhupada, porque él pide, por favor, que no se acepte nada de manera ciega, de tal manera que el practicante en cuestión sepa entrenar sus ojos para detectar a un engañador, a pesar de que se muestre con atuendo de un sadhu, a pesar de que tenga muchos elementos visuales como un sadhu y tenga una barba grande, muy mística, y pueda vestir con un manto y pueda denotar como mucha renuncia. Pero el estudiante, Prabhupada también se preocupa por eso, porque el estudiante desarrolla un criterio y que aprenda a reconocer si hay alguien que me está engañando, si hay alguien que me está hablando de cosas espirituales pero huecas. Y eso es algo fantástico, que si alguien está dispuesto a aprender eso, Prabhupada está dispuesto a enseñárselo, cómo detectar cuando alguien está engañándonos. Y a esto Prabhupada lo llamaba un malabarismo de palabras. Así como cuando ustedes, no sé si lo hayan visto, un malabarista te entretiene, ¿no? Y puede ser que seas un malabarista y tienes un montón de pelotas, bolas en el aire, 3, 4, 5, 6, 7 ya es una cosa monumental. Y puede ser que yo me quede viéndolo durante media hora con la boca abierta, pero al fin de cuentas, un malabarista que es, después de media hora no puede seguir porque tiene que descansar, acaba su malabarismo, ¿no? No puede continuar eternamente, por un lado. Y por otro lado es que solo me entretiene un malabarista, ¿no? Así que Prabhupada también está dispuesto, como su primer propósito de ISKCON lo enseña, a desplegar un conocimiento espiritual y gracias a las técnicas espirituales que yo pongo en práctica en mi vida, voy afilando mi oído y afinando mi visión de tal manera que aprendo a detectar si hay engañadores, si hay personas que tienen una filosofía pura con malabarismos, que después de un momento solamente es para entretenerme, pero es insustancial. Y en India hay muchos que si no tenemos los oídos y los ojos bien entrenados, podemos ser fácilmente engañados, porque si alguien usa palabras muy técnicas, podría dar la impresión que sabe mucho, ¿no? Pero si yo aprendo a detectar la esencia que hay detrás, yo me protejo. Y eso busca también ISKCON. Ok, alguien no está interesado en formar parte de ISKCON, muy bien, pero puede servirse de estas técnicas, de este conocimiento, para no dejarse engañar. Y por último, en este punto, porque nos faltan dos, por último también para aprender incluso a detectar si hay algo malo, algo que no calza bien dentro de nuestra misma institución de ISKCON. No se trata de crear seguidores ciegos y pensar que en ISKCON no hay nada malo, sino aprender incluso
dentro de la familia Vaishnava, aprender a detectar cuando algo no está marchando bien. Y Prabhupada llamaba a eso una sociedad brahmínica, él decía. Algunos de ustedes sabrán el término. Brahmínico se refiere a una sociedad de personas realmente pensantes, con un buen criterio. Y así no seremos ingenuos y nos dejaremos llevar por toda la publicidad aparentemente espiritual. Punto número 6 y punto número 7. Vamos a ver si aquí en el 6 y 7 Prabhupada está guardando ese último golpe y decir que solo ISKCON, solo los Hare Krishna son los verdaderos. Vamos a ver. Punto número 6. No. Punto número 5. Nos faltan 3. 5. Erigir para los miembros y para la sociedad en general un lugar santo de pasatiempos o actividades trascendentales dedicados a la personalidad de Dios. Erigir para los miembros de ISKCON y para la generalidad de las personas un lugar, curioso que Prabhupada no dice templos. Esto es algo curioso, porque fácilmente pudo haber escrito templos como tal, pero él no estaba incluso interesado en fundar templos aquí, templos allá, templos acá. Si bien es cierto, las circunstancias fueron marchando así que él fundó un templo de Krishna. Y luego sus seguidores fueron a otra ciudad y fundaron otro templo. Y luego todos descubrieron que puedo ir a otra ciudad y fundar un templo. Sin embargo, la idea misma de Prabhupada no era en sí fundar templos, sino fundar un sitio, un lugar en donde la gente se reúna. ¿A qué? A ejecutar estas actividades de Sankirtan, a hacer festivales para Dios, al aprender a, como esta mañana lo decíamos, al que sea un lugar en donde yo pueda llegar y ofrecer mi servicio, yo pueda ayudar a barrer un poco aquí, a cambiar los focos, a limpiar las ventanas, porque ese servicio voluntario purifica mi vida, es lo que enseña el servicio devocional. Así que es un lugar, erigir lugares, dice Prabhupada, para la sociedad en general, no necesariamente templos. La cuestión está de que si nosotros vemos fotos, por ejemplo, de ese tiempo, vemos que sus discípulos eran jóvenes, 20 años, 22, 23 años. Creo que rara vez había uno de sus discípulos que tuviera 30 años, por ejemplo. Y todos estos chicos, a pesar de que eran, aparte de que eran jóvenes, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría pues tenían una vida hippie en el sentido de que poco conocimiento acerca de responsabilidades de trabajo, por ejemplo, de aprender a administrar mi tiempo, aprender a convivir con los demás, pocas habilidades en estas áreas. Así que cuando ellos vieron que se fundó el primer templo y lo veían al Swamiji, por ejemplo, que usaba un gorrito con las dos alas, aquí un gorrito como aviador, ustedes lo han visto tal vez. Si ustedes ven algunas fotos de esos días, muchos de sus discípulos usaban esos mismos gorritos. O sea, porque la idea es imitar. Si replico algo, eso quiere decir que estoy avanzando, ¿no? Y esto lo menciono porque el mismo patrón ocurrió en cuanto a fundar templos. Si el primero fue un templo y le pusieron templo Hare Krishna, bueno, vamos a otra ciudad y fundamos otro templo, ¿no? Porque imitar es lo que funciona, ¿no? Pero Prabhupada no buscaba, como vimos aquí en el punto 5, en sí como tal, fundar templos, sino fundar lugares en donde se pueda reunir las personas. Y si es un templo, pues fantástico. Número 6. Unir más a los miembros con la intención de enseñar una forma de vida más simple y natural. Esto es algo agradable porque se busca que en la medida en la que el ser humano se sofistica, se vuelve más sofisticado, se crean más problemas. Y la felicidad está muy relacionada con la simpleza de corazón. Si tenemos una vida simple, si tenemos una forma de vida simple, que no es lo mismo decir una forma de vida simple que decir una forma de vida mediocre, no es lo mismo. Una forma de vida, ¿cómo es esta palabra? En la miseria no es lo mismo, que puede entenderse, en algunas ocasiones se entiende así. Una forma de vida simple, dice él, y natural, que nuestros tratos sean naturales, nuestra forma de convivir. De esa manera es más natural la felicidad, la tranquilidad, la paz, la plenitud.
Y siempre hay problemas, por supuesto. Pero si tengo una vida simple, si me sofistico demasiado, hay muchos problemas. Prabhupada daba este ejemplo, puedo dormir, si cuando duermo no soy inconsciente de dónde estoy dormido, ¿no? Puedo dormir en una cama que me costó, bueno, nunca he comprado una cama, así que no sé cómo es el precio regular, pero $3,000 supongo que es demasiado caro, ¿no? Una cama con un, ¿cómo se llama? Un respaldo de cama y una mesita de noche que tiene esta tecnología y esta otra y que me costó $3,000 todo. Es como una sofisticación innecesaria. Puedo aprender a dormir y claro, puedo ir al otro extremo de llevar una vida en la miseria, como de una vida, ¿cómo es la otra palabra que escogí? Mediocre. No es lo mismo. Una vida simple. Puedo hacer uso de eso. Voy a dormir, tener un lugar cómodo, agradable, pero no es necesario que sea tan sofisticado, ¿no? Y así con las demás cosas. Así con mi... Por ejemplo, puedo alimentarme, puedo comer en platos importados desde Turquía, con un diseño hecho a mano, con un barniz natural. En fin de cuentas, todo eso, y cada quien lo puede medir para su propia vida. ¿Qué tanta sofisticación tengo dentro de mi vida? Y entre más sofisticación innecesaria, eso vuelve la vida más antinatural. Una vida simple y natural. Repito, que no es lo mismo que una vida mediocre, una vida en la miseria, una vida descuidada, una vida... No quiero sonar mal, pero así como se dice, no sé si suene mal, pero como una vida como un pordiosero, alguien podría decir, así como que no presta atención a las cosas. No se busca llegar a ese extremo, sino sin sofisticación innecesaria, pero natural, simple. Y número 7, punto número 7, con el fin de lograr los mencionados objetivos anteriores, buscamos publicar, distribuir periódicos, revistas, libros y otros escritos. La forma en la que Prabhupada llega a las sociedades, compartiendo libros, escritos, revistas, compartiendo, como en este caso nosotros ayudamos en ese sentido a Prabhupada, compartiendo, transmitiendo este mensaje, de tal manera que pueda llegar a otras personas. Esos son los 7 propósitos por los cuales ISKCON existe y son los objetivos que busca también ISKCON. Y si usted es una persona que está descubriendo de qué se trata esto, puede estudiar y leer detenidamente estos propósitos y después de eso puede leer detenidamente los libros de conciencia de Krishna y descubrir que eso, que no es más de lo mismo, no es otra religión más que viene a pelear contra las otras religiones, o no es otro movimiento esotérico, místico que busca llevarnos a una burbuja espiritual fuera de la realidad, no. Es un movimiento que trata de ayudarnos a llevar una vida más real, más simple, más honesta, más humana y al mismo tiempo más espiritual, que pueda sentirse, que pueda irse marcando una diferencia en cuanto a mi experiencia de que es algo espiritual. Y así como cuando, ¿qué podríamos decir? Así como cuando vas por la calle, por dar un ejemplo, y aparece ¿qué ejemplo podríamos dar? Vas por la calle y a alguien se le cayó, qué sé yo, su dinero, y le dijiste, señora, no se vaya porque aquí está su cartera que se le cayó. Esa apreciación interna de que te das cuenta de que hiciste lo correcto, ese indicativo interno de que te das cuenta de que esto que estoy experimentando de hacer lo correcto es una sensación agradable, es una marca, es un indicativo real interno. No es una sugestión de que hacerlo agradable, hacerlo bueno es agradable, no. Es que ayudar a otros te eleva un poco tu conciencia a una satisfacción mayor. Todos lo hemos experimentado. No es una sugestión de que si ayudas a otros vas a estar feliz. Es que el ser humano naturalmente está diseñado así. Y cuando ayudas a otros de manera voluntaria,
hay una experiencia interna que es vívida, te das cuenta de que me siento bien. Similarmente, si vamos poniendo en práctica esas técnicas de la vida espiritual que dijo Prabhupada, iremos avanzando en ciertos niveles espirituales que yo puedo percibir adentro de mí, puedo percibir que sí, que estoy teniendo una experiencia más vívida de la vida, más real de la vida. Y eso tiene que ver con la puesta en práctica de todo lo que se menciona en los libros. No es una sugestión, es que internamente hay un indicativo, hay un bhaktiómetro, un amorómetro, un indicativo interno que te dice, sí, esto es algo real, pero hace falta ponerlo en práctica. Y Prabhupada busca eso, no convertir, no hacer un proselitismo del cual posiblemente ya estemos cansados, ni tampoco traer verdades místicas, como digo, esotéricas, tan lejos de la realidad, que te envuelven y te empalagan con tanto misticismo. No, es un sistema que es aquí para el día a día, pero tampoco es un sistema que te dice solamente, sé feliz y vístete de blanco y admira las mariposas. Tampoco es eso, sino al mismo tiempo de que es práctico para la vida real, te regala ciertas puestas en práctica, ciertos métodos, ciertas técnicas que te regalan una realidad interna que tú puedes descubrirla, más allá de solamente observar un atardecer o comer comida orgánica, sino ciertas técnicas que trascienden y que penetran hasta el alma. Y esta es toda la teoría. Luego, quien quiera ponerlo en práctica, adelante. Y bueno, sé que algunos de ustedes también pues, son personas que hace tiempo están practicándolo. Vamos a leer un comentario de Emil. El Gita no es privativo de ISKCON. Privativo. Le presento mis respetos y me atrevo a invitarlo a acercarse al texto de Sri Aurobindo en su libro Ensayo sobre el Gita. Espero no sea prohibida tal acción. No, no es prohibida, por supuesto que no. Sería cuestión de profundizar, pero Prabhupada sí afirma que somos una porción infinitesimal de Dios, claro. El Gita sostiene en muchas partes que todo es el uno. El uno, y nuestro trabajo es desarrollar esa conciencia de unidad ecuánime. Ajá. Y el impersonalismo lo sostiene el mismo libro en el 724. Llama ignorante a aquel que piensa que él es esta naturaleza material manifestada visible a los ojos mortales. En el 12.1 se le reconoce en su manifestación espiritual como luz pura, en traducción de Julio Perdiñas. Mi humilde opinión para reflexionar, nunca mi ánimo de inducir a la confrontación estéril. Sí, gracias por su comentario, Emil. Sí, sí. En realidad, ya todo este tema más profundizando dentro de los conceptos filosóficos y los conceptos o los puntos conceptuales que ofrece la Bhagavad Gita, ese es todo un tema que sería lindo poderlo hablar directamente. Es un tanto limitado el medio para dialogar del tema. Y Prabhupada presenta en sus libros y en su mismo Bhagavad Gita y el mismo Srimad Bhagavatam, esa tradición de sabios tras sabios y tras sabios, como la concepción de Dios pues tiene tres aspectos: el aspecto impersonal, de que Dios es todo; luego el aspecto localizado, que Dios está en el corazón de todo y todos; y el aspecto personal. Y como todos los grandes sabios a lo largo de los estudios védicos y Vaishnavas han concluido que el aspecto personal de Dios es el más completo, ¿no? Y que el todo supremo, el todo, pues abarca todo, ¿no? Y que dentro del todo supremo existe todo lo que nosotros tenemos experiencia, de lo que tenemos experiencia. Así que si el todo supremo no tiene personalidad propia, entonces carecería de algo, entonces no sería el todo supremo. Ese todo supremo también tiene su propia personalidad. De no tenerla, pues no sería el todo supremo. Y ese todo supremo, que es el Dios supremo, tiene una personalidad, y esa personalidad es el aspecto más completo de la comprensión de Dios, ¿no? Al mismo tiempo es luz también, por supuesto. Es luz, es energía, como nosotros somos luz y somos energía. Al mismo tiempo somos personas individuales eternas, ¿no?
Así como Krishna dice en el capítulo 2, las primeras instrucciones de Krishna a Arjuna, todos estos reyes en este campo de batalla, tanto tú como yo, todos somos seres individuales eternos y al momento de morir somos siempre seres individuales eternos, dice Krishna en la Bhagavad Gita. Así que sí, a lo largo de muchos estudiosos, a lo largo de la historia, muchos estudiosos de la Gita y muchos estudiosos Vaishnavas han concluido eso, ¿no? Que el todo supremo, o sea, la verdad absoluta, es tanto personal como impersonal simultáneamente, y que el aspecto personal es la comprensión más profunda y más detallada de Dios. Y por supuesto no deja de ser luz, no deja de ser energía, ¿no? Así que, sí. Y luego existe vamos a ver cuánto tiempo, 10 minutos de más. Bueno, porque veo que no hay otros comentarios o otras preguntas, sigo hablando de esto. Luego existe lo que Prabhupada llama el misterio de la Bhagavad Gita. ¿Y cuál es ese misterio? El misterio es que se estudia esa Bhagavad Gita al mismo tiempo que se llevan a cabo las actividades que el Bhagavad Gita promueve. O sea, el servir a Krishna menciona en el capítulo 9, 34 que... ¿Cómo dice este verso? Man mana bhava mad bhakta mam yayi mam namaskuru mame vaishasi asatyam tuam. No recuerdo la última línea. Krishna dice, piensa en mí, siempre medita en mí, ofréceme servicio a mí. Yoginam api sarvesham madgatenam taratmanam. Krishna dice, de todos los tipos de yoga que hay y de todos los tipos de yogis que hay, man mana yoginam api sarvesham madgatenam taratmanam. De todos los tipos de yogis que hay, yo considero que el más elevado de todos es aquel yogi que siempre me presta un servicio y que siempre está pensando en mí, en su mente, en su corazón. Así que Krishna recomienda el pensar y el servir a esa suprema personalidad de Dios para entonces comprender más. Bhakti mama mivyanati, dice que también Krishna, que a través del Bhakti yo puedo ser comprendido, porque en fin de cuentas la verdad absoluta se revela ante el alumno. Lo mismo con la Gita. La Bhagavad Gita, el misterio que hay de fondo de la Bhagavad Gita, no es tan barato captarlo, porque el requisito es poner en práctica lo que la misma Gita propone. ¿Y cuál es la propuesta del Bhagavad Gita? Es servicio devocional. Cuando hay un servicio devocional sincero, cuando hay un servicio devocional real, entonces el significado del Gita se va revelando. Y a esto se le llama un sistema param para. O sea que yo recibo la iluminación de los misterios del Gita por estar conectado con una sucesión discipular de maestros tras maestros tras maestros, y es una línea de santos y sabios ininterrumpida. Así que lamentablemente habrá personas quienes se acercan al Gita. Honestamente no conozco el caso de Aurobindo ni de Pardiñas, no sé cuál sea el caso particular de ellos, pero hay quienes estudian de manera muy seria la Bhagavad Gita, pero sin un servicio a la cadena de sucesión discipular, sin apoyarse en los maestros espirituales anteriores. Y ese estudio es beneficioso, pero no es autorizado. Como digo, no sé cuál es el caso de Aurobindo ni de Pardiñas. Siempre y cuando el Gita se sigue, se estudia y se comprende y se recibe de manos y de labios de un maestro espiritual en la sucesión discipular, es autorizado. Si no estoy conectado a una sucesión discipular, todas las conclusiones que haga lamentablemente no son autorizadas, ¿no? Así que, bueno, lo tomo por tu comentario, lo tomo, Emil. Voy a sentarme y a investigar y leer acerca de Pardiñas y de Aurobindo, a ver qué encontramos. Sin embargo, al final, como lo vimos hoy, nuestro rol como ISKCON es el presentar esa Bhagavad Gita, ese Srimad Bhagavatam, como fue presentado por toda nuestra cadena de sucesión discipular que se remonta hasta Krishna mismo. Él inició esa cadena y discípulos tras discípulos tras discípulos, o sea, maestro tras maestro tras maestro, lo han heredado a nosotros. Y esa es nuestra fórmula. Jacqueline, ¿el servir a los animales también es una forma de servir a Krishna? Sí,
es una forma. También el servir al planeta, servir a la ecología, servir a la sociedad. Siempre y cuando se hace un servicio doble, servicio a Krishna directamente y servicio a los animales. Si yo sirvo solamente a los animales y olvido hacer un servicio a Dios, ese servicio a los animales es piadoso, es una buena actividad, pero es una actividad material. Y hoy estamos ahí sobre el tiempo ya, sí. Pero las enseñanzas de la Bhagavad Gita, justamente dentro de las enseñanzas se explica que hay actividades que son buenas, pero siguen siendo materiales. Y es una de las grandes confusiones cuando se habla de temas espirituales, que debido a nuestra inocencia y nuestra, como yo decía, nuestra falta de pensamiento crítico y nuestra falta de buena visión espiritual, confundimos buenas obras pensando que esas buenas obras son actividades espirituales, lo cual es un error que puede costar mucho, puede salir caro. Bueno, para ponerlo un poco dramático, pues, pero porque son buenas obras, ¿no? El servicio a los animales o el servicio a la sociedad. Sin embargo, no es en sí una actividad espiritual. Es como decir, vamos a ponerlo así un ejemplo. Yo podría preguntarle a mi papá, por ejemplo, a mi padre, podría decirle, papá, si yo voy al hospital, ¿usted va a estar feliz conmigo? Y depende. Si mi papá está hospitalizado y yo voy al hospital para visitarlo a él, pues va a ser beneficioso, mejorará mi relación con él, ¿no? Pero si mi papá no está hospitalizado y yo voy al hospital, no mejorará mi relación con mi papá. Así que si hago un servicio a los animales, pero previamente he desarrollado mi comprensión de que en el corazón de todos está Dios y estoy teniendo una relación con Dios a través de servir a esos animales, mejora mi relación con Dios. Si no hay ninguna concepción de Dios, pues es buena, pero es solamente una actividad piadosa, aunque material. El Gita habla de eso en capítulo 17 y capítulo 14. Así que si te quedas, no sé cómo es tu tiempo, pero en las mañanas hablamos un poco de esta ciencia, de ir aprendiendo a ejecutar actividades devocionales, y en las tardes, martes y jueves. Y si tienes el Gita, pues también te invito a leerlo. Ok, saludos, Jacqueline. Entonces nos paramos aquí. Hoy nos llevamos bastantes minutos. Saludos a quienes están en su casa. Gracias por siempre su atención. Saludos, Emil. Nos vemos. Saludos, Mukilan Hari Das, que veo que aparece por aquí una persona nueva que aparece en los comentarios. Ok, saludos a todos, que pasen feliz jueves. Mañana viernes nos vemos a la misma hora, 7, 8 y 15 de la mañana. Hare Krishna.